5 minutos. Hoy veremos un nuevo grupo de antimicrobianos que no están relacionados ni con la pared bacteriana, ni con la síntesis o la inhibición directa de síntesis de proteínas. Es un grupo que se denomina también los medicamentos de la fluorquinolona, piperacinil fluorquinolonas, pero actualmente más se maneja como fluorquinolonas, pero son antibióticos de amplio espectro, excelentes, ya les digo, no actúan sobre ni los ribosomas ni la pared bacteriana. Uno de los primeros componentes de este antimicrobiano fue el ácido naridíxico en el año 1962. Digamos, fue el papá de las fluorquinolonas, fluorquinolonas. Y después de más o menos aproximadamente más de 10 años, cambian y adicionan un grupo piperacinil fluorquinolona. Entonces, ahora es piperacil fluorquinolonas. ¿Por qué? Porque adicionan este grupo piperacinil en posición 7. Y un átomo de flúor, por esa razón también viene el grupo de piperacil fluorquinolona en posición 6. Y de esta manera se desarrolla, o puedo decir, aparece en el mundo de los antimicrobianos las piperacinil fluorquinolonas, o simplemente fluorquinolonas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día, para poder entender cómo actúan y en qué casos vamos a utilizar las fluorquinolonas. La primera generación, como su nombre lo indica, a la aparición de las mismas en el año 1962, fue el ácido naridíxico, el oxolónico y el pipemídico, sí, los tres teníamos. Pero actualmente ya solamente tenemos en el mercado el ácido naridíxico. ¿Por qué? Porque ha sido superado, digamos, en su eficacia por los de segunda generación. Las que vamos a ahora hablar más son sobre las de segunda generación. La ciprofloxacina, la norfloxacina. La ofloxacina no tenemos, tampoco la perfloxacina. O sea, estas dos son de importancia de segunda generación. Y la de tercera generación, esta es muy importante. La levofloxacina, que es el hijo de la ofloxacina. ¿Por qué? Porque la ofloxacina, bioquímicamente hablando, se hace un giro, un levogiro, dicen que es un levogiro de la ofloxacina. O sea, químicamente han rotado hacia el lado izquierdo la molécula. Levo es izquierda, dextro es derecha. Entonces, cuando hicieron este cambio en la estructura química de la ofloxacina, con un giro hacia la izquierda, se obtiene la levofloxacina, que sí tenemos de tercera generación, antibiótico de amplio espectro. La espanto y la tos no tenemos, solamente la levofloxacina. Entonces vamos a ver este mundo de antimicrobianos, pero más importante hablar sobre el mecanismo de acción, ¿no? El ácido naridíxico, la norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, estos tres me interesan. Cuando hablamos del mecanismo de acción, uno de los aspectos más importantes, o sea, un concepto más importante, es que bloquean la síntesis del ADN bacteriano. Qué interesante, ¿no ven? O sea, hemos hablado tanto de macrólidos, de transciclinas, penicilinas, etcétera, que bloquean la síntesis de pared bacteriana, la síntesis de proteínas, etcétera. Pero acá vamos a hablar ahora de la síntesis del ADN bacteriano. Si
dice ADN enrollado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta estructura, esta figurita que ustedes ven como un rosario, es el ADN que está enrollado. Pero, o sea, está envuelto, ¿no? Pero para que se explique, o sea, para que genere otro ADN, la bacteria necesita desenrollarse. Aquí como ven, ¿no? O sea, ha dejado de ser una cadenita de rosario de una estructura como esta, aquí el número 2. Aquí el 1 está enrollado, 2 está desenrollado, 3 aquí ya se ha replicado el ADN y 4 aquí se está dividiendo la bacteria en 2 bacterias con su ADN correspondiente. A ver, ya somos 30, qué bien. Gabriela Mamani, ¿has entendido esto todo? Sí, doctor. Ya, eso, ¿no? Bien. A ver, chicos, ¿ves? ¿Ahorita están viendo la imagen o no? Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve, no? Ya. Sí, doctor. El ADN dice tiene que estar enrolladito aquí. ¿Ven el cursorcito verde que estoy moviendo? Esto. ¿Ven o no? Este cursor. El cursor no se ve, doctor, el cursor. No se ve. ADN enrollado dice aquí, como están viendo, como con perrillas. Ese es lo normal. Para que se desenrolle este ADN enrollado, Gabriela, escúchame, necesito la ADN girasa. A ver, mira lo que estoy diciendo. Preguntas de examen. Para que este ADN que está enrollado se desenrolle como este que ya no está enrollado en el punto número 2, necesito la ADN girasa. Perfecto. Una vez que se desenrolla, solito se replica. Aquí ya está replicado. Una vez que está replicado, no puede ser que una bacteria tenga pues doble ADN, o sea, doble cadena de ADN. Tiene que dividirse. Esa es su naturaleza. Entonces, una vez que está replicado en el paso número 3, se va a dividir en 2 bacterias en el paso número 4 por acción de la topoisomerasa 4. A ver, ¿eso se ha entendido, Gabriela, o no? Sí, doctor, sí he entendido. Bien, para que se produzca la distensión o el desenrollamiento del ADN necesitamos la ADN girasa. Después se replica solito hasta el punto, hasta aquí, número 3. Pero eso tiene que dividirse ya morfológicamente. Debe partirse una célula en 2. Para eso se necesita esta enzima que es la topoisomerasa 4, que produce la separación del ADN replicado en 2 bacterias. Se divide en 2 bacterias. Y esto sucede pues en horas, muchachos, y eso, más rápido. Por eso es que las infecciones progresan muy rápido. Ya les he dicho en farmacología en general, en 7 horas puede haber 7 generaciones. Entonces, este proceso es el que se produce primero el desenrollamiento de la ADN girasa, la replicación de la misma y la separación de la bacteria en 2 bacterias gracias a la topoisomerasa 4. Entonces, aquí tenemos 2 elementos interesantes, 2 proteínas importantes, la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Eso quiero que me entiendan. A ver, ¿dónde está? La ADN girasa de topoisomerasa. Ever Choque.
Sí, doctor. ¿Sabe qué? A la persona que no me responde lo voy a sacar de la plataforma. ¿Has entendido la acción de la ADN girasa y la topoisomerasa 4 Guadalupe? Sí, doctor, lo entendí. Bien, perfecto. Eso es lo interesante. Porque en realidad, estas dos enzimas, ADN girasa, ASA es una enzima. La topoisomerasa es otra enzima. En conclusión, las dos son bloqueadas por la piperacilfluoroquinolonas. ¿Qué les parece? Gabriela Jazmín, Doctor, ¿qué tal has entendido, Gabriela? sí, doctor. Hasta el momento sí. ¿Por qué dudas? A ver, dime, ¿qué pasa? ¿Qué partecita no has entendido bien? No, doctor, sí he entendido. Sí, sí he entendido. Siempre digo, dices. Bueno, vamos a ver con un compadre. John Henry, John Jairo. Hay un John Henry, hay un John Jairo. A ver, John Jairo, ¿qué me dices? ¿Has entendido? Sí, doctor, está claro. No, doctor, no Este entendí. es el mecanismo de acción de las piperacilfluoroquinolonas. Podemos terminar la clase hoy día con eso. En todas las bacterias gram positivas y gram negativas van a inhibir la síntesis del ADN por acción, por inhibición de la ADN girasa y la topoisomerasa 4. El ADN girasa desarrolla el ADN, se replica, una vez replicado se divide la célula y para que se divida esa bacteria se necesita la topoisomerasa 4. Ya. Eso es todo lo que hay que aprender bien del mecanismo de acción de las fluoroquinolonas, ¿verdad? 1. Distender. 2. Replicar. 3. División celular. Y 4. Separación del ADN replicado. Bueno, separación del ADN replicado quiere decir separación de la bacteria, ¿no? En dos bacterias. Y eso es gracias a la topoisomerasa 4. ¿Cuál es el espectro de acción? O sea, ¿contra qué bacterias vamos a utilizar este tipo de fármacos? Las de primera generación eran o son activas sobre gram negativos. Fíjense, interesante. Las quinolonas de primera generación no eran todavía piperacilfluoroquinolonas, eran quinolonas sobre gram negativos. Y todas esas son bacterias del tracto gastrointestinal. Tú no Proteus, sabes. coli, salmonella, shigella, menos la pseudomonas. Eso sí es diferente, ¿verdad? Ahora vemos, cuando hablamos de las fluoroquinolonas de segunda generación, ya vamos a empezar a hablar de aquellas que están relacionadas con la unión de qué? De el flúor y el grupo piperacil. Entonces, las de segunda generación ya no son simplemente quinolonas, sino son piperacil fluoroquinolonas. Y aquí cambia la historia. Escuchen esto, por favor. Las de segunda generación son activas frente a bacterias gram negativas y contra pseudomonas. Pero, muchachos, aquí es importante decir, las piperacilfluoroquinolonas eran antimicrobianos, o debe ser, por lo menos la de tercera generación, tiene que ser un antimicrobiano de segunda línea, o tienen que ser antimicrobianos de segunda línea para identificar a la pseudomona y a los gérmenes negativos. Porque no puedo hacer a tiendas y ciegas, tengo que determinar qué es la pseudomona y, bueno, utilizar ese fármaco correspondiente. Pero, por favor, escúchenme. Entonces,
Y además, sobre gram positivos, Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Entonces, jóvenes, las piperazilfluoroquinolonas son antimicrobianos de amplio espectro para gram negativos y gram positivos. Y aquí es más, dice la de segunda generación, la ciprofloxacina es mucho más eficaz contra la Pseudomonas aeruginosa. Y vamos a mencionar ahora, y por eso he puesto en grande, cuál es la característica de estos antimicrobianos cuando hablamos de amplio espectro. El átomo de flúor les confiere una actividad contra gram positivos, quiere decir contra el estafilococo. Y el anillo piperacínico, por eso es piperacenilfluoroquinolonas, porque antes eran quinolonas nomás. Y el anillo piperacínico les da actividad contra gram negativos aerobios, no está diciendo anaerobios, como el Proteus aeruginosa. Él no menciona aquí, por ejemplo, jóvenes, en ninguno de los casos todavía gérmenes anaerobios. La levofloxacina puede de alguna manera tener efectos sobre anaerobios, pero las de segunda generación aparentemente alguna vez podría tener efectos sobre anaerobios. Pero les recuerdo importantemente, esta es una pregunta de examen. El átomo de flúor, ¿qué hace? Aumenta o produce un efecto sobre gram positivos en la quinolona, que se ha convertido en fluorquinolona. Y el anillo de piperacínico, que se ha convertido en la quinolona en piperacilfluoroquinolona, le da eficacia. Entonces, este antimicrobiano como la ciprofloxacina, que estamos hablando ahorita, tiene efectos sobre gram positivos, gram negativos y además contra Pseudomonas aeruginosa. Vamos a ver más allá las características de las Pseudomonas respecto a las orígenes. Vamos a ver. Entonces, claro, no me pueden fallar en esto, muchachos. No se olviden esto. Flúor y el anillo piperacínico, ¿para qué sirve? No tenemos cuarta generación. De tercera generación, actividad sobre gram positivos y micobacterias. Ya siguen siendo de amplio espectro, además sobre micobacterias como la tuberculosis. Frente a gram positivos, estreptococos, neumococos, penicilina sensible y penicilina resistente. Esto es lo interesante. Gram positivos sobre bacterias productoras de beta-lactamasas. ¿Me comprenden? Esto es lo interesante. Y si nosotros, aquí dice tercera y cuarta, aparentemente podría tener sobre anaerobios y también patógenos atípicos. ¿Qué dijimos en las prácticas? ¿Cuáles eran los atípicos? A ver, ¿quién me puede decir? Yo, Jairo. ¿Qué dije que era atípico? Son las bacterias que necesitan entrar en la célula para poder Muy bien. Perfecto, ya te entendí, John Jairo. Espero que tus compañeros también hayan comprendido eso. Son bacterias atípicas, no son las típicas, ¿verdad? Típicas quiere decir normales, pues. Pero las atípicas son aquellas que necesitan ingresar a las células del huésped para reproducirse. Esas son las clamillas, ¿no? Pero aquí lo interesante dice las de tercera y cuarta, fíjense, no se equivoquen. Las de segunda generación gram negativos
resistentes a la penicilina, los de tercera generación, algunos anaerobios y patógenos atípicos. Todo esto sería la sensibilidad a la levofloxacina. Y esto sensible a la ciprofloxacina, que es de segunda generación, y es de tercera generación. El mecanismo de acción, ya sabemos, la topoisomerasa también actúa, inhibe la síntesis bacteriana del ADN, siendo su blanco la topoisomerasa ADN girasa. La ADN girasa, chicos, noten esto, también se llama topoisomerasa 2. La ADN girasa también se llama topoisomerasa 2. Y la topoisomerasa 4, obviamente es lo más la 4, pues la que favorece a la división celular. Entonces aquí dice la inhibición de ADN girasa, la topoisomerasa 2, no va a inhibir la síntesis de los ADN. ¿Por qué? Porque no se desenrolla. Eso es importante, no desenrollarse el ADN, pues no se desenrolla. Ahí nos está mostrando la forma más o menos cómo actúa la ADN girasa. Aquí vemos la ADN girasa, que es la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Aquí se está desenrollando en dos por acción de la ADN girasa, que es la topoisomerasa. Una vez que se duplica, bueno, antes las fluoroquinolonas o las piperidifluoroquinolonas son bactericidas. ¿Por qué? Porque muere, pues, muere la bacteria porque no tiene ADN, no se duplica. Entonces, aquí está sufriendo el proceso de desenrollamiento y aquí se duplica el ADN en 2. Y más allá, ¿qué va a suceder? Se va a dividir la célula en 2 gracias a la topoisomerasa 4. Y se desarrolla gracias a la topoisomerasa 2. La ADN girasa también se llama topoisomerasa 2. Ahí está. Pero este concepto también me interesa que ustedes manejen. La ADN girasa o la topoisomerasa, cuidado que les haga confundir, ¿no? Puedo decir, no voy a hablar de ADN girasa en el examen, voy a hablar de la topoisomerasa 2. Entonces, cuidado, se acuerden, anótense que la ADN girasa es la topoisomerasa 2. Es blanco de las bacterias gram negativas. La ADN girasa es inhibida particular y específicamente por los gram negativos. En cambio, la topoisomerasa por los gram positivos. ¿Me entendieron? Ahí está, gram positivo. Blanco, ADN girasa o topoisomerasa 2, gram negativo. La topoisomerasa 4, gram negativo, gram positivos, perdón. La alteración, replicación, transcripción y reparación del ADN bacteriano interfiriendo con dos enzimas cruciales de la bacteria. La ADN girasa, que es la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Ahí está la parte teórica, impiden el superdesarrollamiento del ADN bacteriano, que es fundamental para la reproducción de la bacteria. Suelen actuar predominantemente sobre la girasa en bacterias gram negativas y la topoisomerasa en grupos de gram positivos. Lo que decíamos aquí, en bacterias gram positivas, la topoisomerasa 4 y la ADN girasa en bacterias gram negativas. Bacterias gram negativas. Y aquí debería ser también B, pues, bacterias gram positivas, la topoisomerasa. Modo de acción. Aunque ya hemos visto con los dibujitos, la detención del superdesarrollamiento del ADN impide la reproducción de la bacteria y tiene un efecto bactericida dado por la estructura del ADN. Aquí nos muestra un cuadrito más interesante. Para iniciar el efecto de las
sobre gram positivos, algunos anaerobios y pseudomonas. Pero también ¿qué les puedo decir? Este tipo de antimicrobianos tienen resistencia. Y la resistencia es la modificación de la ADN, de la topoisomerasa 4 en los gram positivos. Y obviamente no va a tener efecto. Y también los plásmidos que van a estar relacionados con la síntesis de la resistencia, porque esos plásmidos están en relación a la resistencia esta cromosómica. Y la inactivación enzimática por la acetiltransferasa. Y finalmente, algo que hemos repetido durante toda la semana también, en los gram negativos la bomba de entra la bacteria y lo bota. En realidad no son bacteriostáticos, sino son bactericidas, porque no se explica. Y al no replicarse, pues obviamente la bacteria muere, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está mostrando este cuadro, este dibujo, es la anulación del ADN girasa, con ese marquito y al lado un redondito con pantalla, y la anulación o inhibición de la topoisomerasa. Esos son los dos pasos importantes para esto, la topoisomerasa en gram positivos. Pongan, bueno, este cuadro no hay lamentablemente, pueden sacarle una foto mejor, ¿ya? Y la ADN girasa en gram negativos. O sea, para que la bacteria no empiece a replicarse, los gram negativos le impiden desarrollarse, ya, por eso no hay. Pero cuando son gram positivos, pues no le hace efecto, se desarrolla, pero al final, cuando se van a dividir en dos células, en dos bacterias, la topoisomerasa va a ser inhibida por los gram positivos, entonces va a ser imposible que se inhiba. Entonces, aquí actúan los gram negativos y en esta llave actúan los gram positivos. ¿Y por qué mostramos la llave? Porque a veces se modifica esta estructura como una llave, se convierte en otra llave y lamentablemente ya no se une con la fluorquinolona. Y obviamente vamos a tener una resistencia bacteriana. Hay los que se codifican la girasa y la topoisomerasa. Hay una modificación en la estructura, alteración de permeabilidad de la membrana que no permite el ingreso del antibiótico, que es más frecuente en los granos. La expulsión, también la bomba de flujo, por la bomba de flujo, resistencia de bajo grado, mecanismo frecuente, aunque el neumococo es gram positivo, y la moxifloxacina es más estable frente a estos. Pero no tenemos la moxifloxacina. Los plásmidos pueden acarrear distintos modos de resistencia, que son plásmidos que son estructuras cromosómicas que se van a insertar en la célula de ADN de la célula. ¿Para qué? Para darle mayor resistencia a la bacteria. Puede ser distintos tipos, puede darle origen a distintos tipos de resistencias, bombas de flujos, resistencia enzimática. O sea, varias formas de decir. El plásmido puede primero darle la capacidad de la bomba de flujo. Uno. Segundo, puede darle una resistencia enzimática, quiere decir esto, inactivación enzimática por la acetiltransferasa. Esto produce, ahí está, los plásmidos producen inactivación enzimática y producen las bombas de flujo. En particular, más en los gram negativos. La levofloxacina, que es una quinolona
tercera generación, es un antibiótico que pertenece a eso. Es un leve, un levo isómero de la ofloxacina, y por eso se llama levofloxacina, porque gira a la izquierda. La actividad antibacteriana reside predominantemente en el levoisómero. Y también inhibe la acción de la ADN girasa, que es la topoisomerasa, y la 2 y la topoisomerasa 4, igual que las otras. ¿Cuál es el espectro farmacológico? La ciprofloxacina, gram positivos, gram negativos, inclusive hemos dicho anaerobios. La levofloxacina, tercera generación, gram positivos, gram negativos y atípicos, que serían las clamidias. Cubren neumococos, incluido resistentes a la penicilina, es la tercera generación. Y también puede, atípicas, ya hemos dicho, el micoplasma, la clamidia, que están relacionados con infecciones del tracto urinario, ¿verdad? Las bacterias atípicas como la clamidia trachomatis. Bueno, lo importante para nosotros, gram positivos, gram positivos, gram negativos, algunos atípicos, y ya les he dicho que algunos también anaeróbicos, y también puede ser efecto sobre la acción. La levofloxacina quiere decir un fármaco de segunda línea, no de segunda, bueno, está bien, aquí dice segunda elección, pero quiero decir segunda línea. O que puede utilizarse con cultivo y antibiograma cuando hay una reacción adversa como shock anafiláctico a los beta-lactamos, ¿no? Pero previo cultivo y antibiograma. Puede hacer una terapia secuencial por 7 días, 3 días en forma intravenosa para una alta biodisponibilidad y 4 días por vía oral. A veces este tratamiento secuencial puede inclusive prolongarse hasta 10 días, ¿no? Entonces, simplemente el tratamiento secuencial sigue siendo la misma dosis, 500 miligramos, una sola vez al día, ¿ya? De la levofloxacina por vía intravenosa y por vía oral. 3 días por intravenoso, hospitalizamos y continuamos por 4 días por vía oral. Pero si sigue el cuadro no ha mejorado mucho, podemos llegar hasta 10, no solamente 4 días ya, sino 7 días por vía oral. El mecanismo de acción, ahí está: bactericida, inhibe la replicación bacteriana, inhibición de la ADN girasa topoisomerasa 2 y la inhibición de la topoisomerasa 4. Aquí está el ADN bacteriano, que se necesita, cuando esté enrollado, se necesita la ADN girasa para desarrollar, y estos son los plásmidos que le van a dar resistencia a modificación de la enzima, a través de su modificación enzimática, la bomba de flujo. Son estos los plásmidos los causantes de esta situación. La dosis permite dosificarse cada 24 horas habitualmente, por vía oral, misma dosis que la intravenosa, es decir, es igual. Excelente penetración en tejido alveolar pulmonar. Se debe ajustar la dosis en caso de una insuficiencia renal a la mitad de la dosis, 250 miligramos cada 4 horas. Lo normal es 500 miligramos. Ahí está la levofloxacina. Semivida 6 a 8 horas, biodisponible excelente. La dosis recomendable inyectable, también por vía oral, buena biodisponibilidad oral. Por vía endovenosa, 500 miligramos cada 24 horas. Por vía oral, 500 miligramos cada 24 horas. Es la misma, en ampollas y en comprimidos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la levofloxacina? Que se está utilizando mucho ahora otra vez, hasta creo que utilizamos sin previo cultivo y antibiograma. Bueno, esto es lo más importante: lesiones de los tendones. Puede producir
hemos repetido también toda la semana. ¿Qué es la colitis pseudomembranosa? Es una diarrea con sangre que aparece en el intervalo de tratamiento con antimicrobiano porque afecta a la flora bacteriana y aparecen estos clostridios milicis que son gran negativos anaerobios. De estos efectos ya les dije, es muy frecuente la lesión de tendones cuando la dosis está elevada y vemos el tendón de Aquiles que está roto. Entonces debemos pensar en esa posibilidad en el caso de una sobredosis o tiempo prolongado del uso de la levofloxacina. Las contraindicaciones, por supuesto, alergia, la coadministración con fármacos que prolonguen, es decir, problemas cardiológicos, ¿no? Historias de tendinopatías tras uso de quinolonas. Hay que ver, eso no le dolía los tendones, no tenía problemas al caminar, etcétera, ¿no? Se debe evitar en niños y embarazadas por riesgo de daño en cartílagos y tendones. Y finalmente evitar miastenia gravis, que quiere decir enfermedad con alteración de la unión neuromuscular. La persona no puede mover los músculos. Lo grave sería de la obesidad grave es que no pueda respirar. Hay que tener cuidado con eso. Y esto, sí, daño de cartílagos y tendones no es tan frecuente, pero sí hay que tomarlo. La dosificación de las fluoroquinolonas. La que más se utiliza es la ciprofloxacina. La ofloxacina no utilizo, la norfloxacina sí, ya. Es excelente para infecciones de la vía urinaria. 400 miligramos cada 12 horas. La ofloxacina no, también cada 12 horas no se toma no, o sea, 2 veces al día. La perfloxacina que no tenemos que también es cada 12 horas. La ciprofloxacina, esta sí es la que más se utiliza, tanto para niños como para adultos. Tienen comprimidos de 500 miligramos. Voy a dar la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por vía oral. Y también voy a dar por vía intravenosa o intramuscular, más que todo intravenoso, porque si voy a utilizar la vía para enterar con la ciprofloxacina, se supone que es un cuadro pues peligroso, un cuadro peligroso para el paciente, por eso lo estoy hospitalizando. Hay en ampollas de 200 y de 400 miligramos y puedo utilizar 200 miligramos cada 12 horas dependiendo del cuadro clínico o 400 miligramos cada 12 horas dependiendo también del cuadro. Y en niños 5 a 10 miligramos por kilo peso cada 12 horas o también por vía endovenosa, intravenosa también, puede ser de 4 a 8 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Bueno, los pediatras eso lo hacen mejor que nosotros para el uso de las fluoroquinolonas en los niños. La levofloxacina tiene una sola presentación en comprimidos y ampollas de 500 miligramos. Solo voy a dar la mitad de la dosis de la levofloxacina en caso de una insuficiencia renal. Por lo demás, voy a dar por vía oral 500 miligramos y por vía endovenosa bien los mismos 500 miligramos en soluciones parenterales. Pero la que más se utiliza actualmente, inclusive como fármaco de primera línea, es la ciprofloxacina. Ese es el gran problema. Le metemos nomás y ahí es donde creamos resistencia. Ahora, si hay alguna pregunta, muchachos, sobre las fluoroquinolonas, pues podemos hacerlo.
etcétera. Eso es lo que me interesa. Si no hay ninguna preocupación más o pregunta, vamos con la sulfa y trímetro y cotrimoxazol. Es decir, la unión de la sulfa y el trímetroprim nos va a dar el cotrimoxazol. Estos dos se unen para dar el cotrimoxazol. Las sulfamidas o sulfonamidas son bacteriostáticos. El trímetroprim también es bacteriostático, pero cuando se unen los dos, con el que se convierten en cotrimoxazol, son bactericidas. Este es el famoso Bactrim. Las sulfas son medicamentos que se han utilizado hace mucho tiempo ya. La estructura química es similar al ácido paraminobenzoico. Aquí está el problema de su acción. Lo reemplaza al PABA, al paraminobenzoico normal. ¿Por qué? Porque la sulfa tiene una estructura química parecida al PABA y por eso lo reemplaza por una acción competitiva y vamos a ver para qué. Y el cotrimoxazol es una combinación a dosis fija de trímetroprim y sulfamethoxazol. 1/5, quiere decir una parte del trímetroprim por 5 partes del sulfamethoxazol. Esta es la fórmula del cotrimoxazol. Vamos a ver más allá, numéricamente ya. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Hemos dicho que el sulfamethoxazol es parecido a estructura química al PABA, que es lo normal. El ácido paraminobenzoico tenemos en el organismo que nos sirve para la síntesis del ácido fólico. Y la síntesis del ácido fólico es importante para la síntesis de aminoácidos esenciales que van a formar luego las proteínas de ADN. Entonces, si el sulfamethoxazol es parecido al PABA, es antagonista del PABA porque lo reemplaza y va a formar un ácido fólico anormal. Eso es lo que quiere decir. Y el efecto sinérgico del trímetroprim con las sulfonamidas es que hay una inhibición secuencial de esta vía metabólica. Inhibe la síntesis bacteriana de purinas. Las purinas van a dar lugar al ADN. Efecto bactericida contra gram positivos y gram negativos. Este antimicrobiano, el cotrimoxazol, antes era un fármaco de segunda línea que se utilizaba previo cultivo y antibiograma, pero lamentablemente ya por el uso y abuso se ha convertido en un fármaco ya de poco utilización porque ya no tiene el efecto que antes tenía sobre gram positivos y gram negativos, ¿no? Y bueno, ahora se utiliza cuando el antibiograma se lo indica. Pero vamos a ver cómo actúan el sulfamethoxazol y el trímetroprim. Vamos a ver eso. Aquí está. Bien. El ácido paraminobenzoico, que es el PABA, que es anulada por las sulfonamidas. Lo anulan. Porque el ácido paraminobenzoico, en una secuencia natural con la flechita roja, se va a convertir en dihidrofólico. Y el dihidrofólico, por la acción dihidrofolata Z-ductasa, se va a convertir en tetrahidrofólico, que es el ácido fólico, para producir purinas. O sea, estos dos pasos que están aquí con estas flechas azules son inhibidas en forma secuencial. Por eso dice aquí. El efecto cinético entre la sulfa y el trímetroprim se debe a la inhibición secuencial de la vía metabólica. Y esta es la vía metabólica. Lo normal sin esta flecha azul es la flecha roja. Pero cuando interviene el cotrimoxazol con las sulfonamidas
con el trimethoprim hay un bloqueo secuencial de esta vía metabólica. Inhibe primero la síntesis del ácido paraminobenzoico, como debe ser con la sulfa, y luego el trimethoprim, por acción de inhibir las dihidrofolatos de reductasa, esto la inhibe, no va a sintetizar el tetrahidrofólico, ácido fólico normal, para la síntesis de purina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si se va a formar también el ácido fólico para luego sintetizar purinas, y las purinas para el ADN, pues van a ser unas purinas, o sea, un ácido fólico malo, irregular. La sulfa es bacteriostático, les había dicho, y el trimethoprim también es bacteriostático, pero cuando se unen los dos se convierten en bactericidas porque inhiben esta secuencia metabólica para la síntesis del ácido fólico. Eso nada más que recuerden. El sulfamethoxazol de entrada reemplaza al ácido paraminobenzoico y luego el trimethoprim, el ácido dihidrofólico no le permite, o sea, bloquea la enzima dihidrofolato reductasa para la síntesis del ácido fólico. Entonces, esta es una secuencia metabólica que no permite la síntesis de purinas que luego van a sintetizar los ácidos nucleicos. Y por lo tanto va a producir la muerte celular. Bactericida en gram positivos y gram negativos. Aquí también tenemos, miren, acción cinética, inhibe la síntesis del ácido fólico bacteriano, inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, es decir, del ADN de la bacteria, y por eso tiene un efecto bactericida. Miren, el PABA más la teridina por la sintetasa de la dihidroxiperoico, dice la sulfonamida, tiene que convertirse en ácido dihidroteroico. Y por acción del glutamado la sintetiza dihidrofolato, que es inhibida por el trimethoprim, se va a convertir en ácido dihidrofólico. El ácido dihidrofólico reductasa va a ser inhibido por el trimethoprim para inhibir la síntesis del ácido tetrahidrofólico, que sería el ácido fólico. Entonces, estas dos, esta flechita y esta otra flechita, son las dos vías que nosotros vamos a, por supuesto desde acá, pero esto ya va a ser bloqueado por esto, por la sulfonamida. Y ya convertido en ácido dihidrofólico por el glutamato, va a ser inhibido por el trimethoprim por inhibición de esta enzima, la dihidrofolato reductasa. En conclusión, la sulfonamida y el trimethoprim van a inhibir la vía metabólica para la síntesis del ácido fólico. Inhibe la síntesis del ácido fólico bacteriano por inhibición o reemplazo del PABA e inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa. Eso es lo que quiero que entiendan, por favor, en este caso del cotrimoxazol. Sulfamethoxazol actúa inhibiendo la síntesis del ácido fólico. Primero actúa inhibiendo la síntesis del ácido fólico en etapas diferentes. En la primera etapa de la sulfa y en la segunda etapa el trimethoprim. En conclusión, ambos van a producir la inhibición del ácido fólico, el sulfamethoxazol y el trimethoprim. Estamos aclarando aquí qué es lo que sucede para que el cotrimoxazol sea bactericida, ¿no? Las sulfas y el trimethoprim. En una concentración de 1 a 5, trimethoprim 1, 5, ¿no? Eso es la concentración que se tiene. La farmacocinética solamente, bueno, antes había por vía parenteral, Bactrim, de acuerdo, pero actualmente ya no hay, precisamente porque no la utilizan ya y seguramente las empresas farmacéuticas ya no la sintetizan.
pueden ser utilizados inclusive de entrada, esa es la que se utilizaba precisamente en casos de meningitis, por ejemplo, las ampollas de trimethoprim. Pero seguramente actualmente están siendo reemplazados las infecciones del sistema nervioso central por las ciprofloxacin. Ya no hay en ampollas del Bactrim forte o Bactrim. Atraviesa la barrera placentaria, se observa en sangre fetal, etc. Puede producir efectos tóxicos, no se debe utilizar en el embarazo. Y atraviesa la barrera hematoencefálico, por eso llega muy bien al hidrocefalofragil. Pero para nosotros hay comprimidos para tratamiento ambulatorio del corticoxazol. Se metaboliza a nivel hepático por asimilación y glucoronización, que es lo más frecuente. La glucoronización de los microbianos se elimina por orina, de forma metabolizada y de forma intacta, ¿no? Fármaco libre y otra parte metabolizada por la orina, porque una sola parte se metaboliza en el hígado por glucoronización que es inflamación. Cuando se alcaliniza la orina, quiere decir hay que tomar harto agua para eliminar rápidamente para que tenga buen efecto en la vía urinaria. La alcalinización de la orina favorece la eliminación del corticoxazol y la acidificación puede causar precipitados como obstrucción de la vía urinaria. Por esa razón, la alcalinización se produce cuando se toma harto líquido. Si utilizas el Bactrim, toma harto líquido para eliminar lo más rápidamente posible y evitar los cálculos. Las sulfas, sulfamethoxazol, que es parte del corticoxazol, están contraindicados en últimos meses del embarazo, pueden desencadenar o producir epícteros en los recién nacidos, que es la competencia de la bilirrubina por su unión a la albúmina plasmática, que quiere decir que la sulfa se une a la albúmina y no le permite unirse a la bilirrubina y el niño se pone amarillo. Y eso puede afectar al cerebro con una enfermedad, con padecimiento, no enfermedad, con padecimiento que se llama epícteros, lesión del sistema nervioso central. Entonces no se debe utilizar el corticoxazol en el embarazo, tampoco en los primeros meses de vida y tampoco durante la lactancia en el niño. No se debe utilizar el corticoxazol. Los efectos tóxicos, este es el más peligroso, el síndrome de Stevens-Johnson, que es una alteración de la piel, o sea, a nivel cutáneo, como si fuera un cuadro alérgico. Tiene una alta mortalidad de un 40%, mueren. De 100 personas, de 10 pueden morir 4. Pero cuando se recuperan de ese, felizmente no dejan ninguna secuela. Otra reacción adversa es la anemia megaloblástica. Anemia quiere decir disminución de los glóbulos rojos. Y mega quiere decir glóbulos rojos grandes por falta del ácido fólico. La anemia se produce por la acción anti-ácido fólico. O sea, como no hay ácido fólico, se produce la anemia. Y esta anemia se caracteriza por glóbulos blancos, glóbulos rojos grandes, por la aplasia ventricular. Sí, pero no es muy peligrosa, se suspende el medicamento y se corrige. Esto sí también es lo más notable, ¿no? Trastornos hepáticos desde alteraciones leves hasta necrosis de los hepatocitos. Puede llevarnos a un cierto grado de cirrosis hepática. Por esa razón también ya no se utiliza mucho el cortisol. Solamente ahora utilizamos cuando aparece en el cultivo y antibiótico. Las alteraciones renales, por eso les
trimestoprim fue obtenido por síntesis, se trata de una pirimidina. En nuestro medio no se encuentra solo, sino en unión con sulfamethotrexato, que es el cotrimoxazol. Inhibe la dihidrofolato reductasa, que es la enzima, inhibiendo la vía metabólica para la síntesis del ácido fólico. Unido con sulfa y trimestoprim, un bloqueo secuencial de la vía metabólica del ácido fólico. Esta acción cinética se convierte en bactericida, ya una potenciación combinada contra Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Clostridium difficile. Estos ya son gran, desde acá ya son gran negativos. Esos. Y estos dos son gran positivos y estos son gran negativos. ¿Qué quiere decir? Que tienen amplio espectro. Dependerá también, ya les digo, del cultivo y antibiograma, porque es muy sensible el Staphylococcus aureus al cotrimoxazol, pues vamos a utilizarlos en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de resistencia? Permeabilidad celular por los gran negativos. Alteración de la dihidrofolato reductasa, es decir, cuando se modifica la enzima y ya no le hace caso, no le interesa ya a la presencia del trimestoprim. Entonces no lo bloquea esta enzima de la dihidrofolato reductasa, porque ha cambiado, se ha modificado su morfología. Las indicaciones en infecciones urinarias, gastrointestinales, respiratorias. Aquí entramos nosotros, ¿no? En odontología vamos a ver si hay algunas bacterias gran positivas o gran negativas, resistentes pero sensibles al cotrimoxazol. Sí vamos a utilizar como fármaco de secundaria. Tratamiento de la neumonía que no tenemos nosotros, Pneumocystis carini, en las infecciones del tránsito sexual o tránsito urinario, Neisseria gonorrhea, clamidia trachomatis. Esto sí tenemos los tres. La Neisseria, la gonorrea, la clamidia trachomatis y el hemófilos. Se puede utilizar en infecciones del tracto genital. No es caro, más bien al contrario es barato y puede utilizarse. Y también esto es frecuente en la osteomielitis, por la Escherichia coli, por esta. Y por estos dos inclusive. Por la coli y el Proteus mirabilis, que son dos bacterias que pueden producir la osteomielitis. Puede ser una osteomielitis, por ejemplo, del maxilar inferior, de la mandíbula. Entonces, utilizar en ese caso el famoso Bactrim o el cotrimoxazol, dependiendo obviamente del cultivo y antibiótico. La farmacocinética se absorbe bien por vía oral, ya se distribuye perfectamente en los tejidos, hay una buena concentración en el lipidio, la eliminación se hace por vía renal en un 60-80%, la vida media es 10 horas, que quiere decir que voy a dar cada 12 horas, y puede aumentar un poquito más si hay una disfunción renal, quiere decir que se puede eliminar en más horas. ¿Por qué? Por la alteración renal, ya que se elimina en forma de metabolitos y el medicamento intacto por vía renal. ¿Cuáles son los efectos tóxicos y colaterales? Náuseas, vómitos, diarrea, anorexia y hipersensibilidad. Ya, pero no he visto. Con el uso prolongado sí puede haber esto, la anemia megaloblástica. Puede ser. La administración de ácido fólico previene la anemia megaloblástica. Si voy a utilizar por mucho tiempo el Bactrim o el cotrimoxazol, puedo utilizar ácido fólico en forma exógena para evitar la anemia megaloblástica. La asociación de estos dos, del trimestoprim y sulfamethoxazol o
accesible en nuestro medio y se puede revisar infecciones de las. ¿Cómo tenemos nosotros en el mercado el cotrimoxazol? Su nombre comercial de cotrimoxazol es el Bacterol, o Bactrim. También hay con el nombre de Bacterol. Bactrim, de uso oral. En comprimidos son para adultos de 80 y 400 miligramos. O sea, 80 miligramos de trimethoprim y 400 miligramos de sulfamethoxazol. Pero ya no existe esta presentación. La que sí estamos utilizando, esta, que es el Bactrim Forte. Bactrim Forte, que es el doble de 80-160 y el doble de 400-800. O el Bacterol Forte o Bactrim Forte, o Bacticel también, que es de 160 de trimethoprim y 800 miligramos de sulfamethoxazol. En suspensión para niños de 40 de trimethoprim y 200 miligramos de sulfamethoxazol. Para niños más grandes, a partir de 30 kilos para adelante, 80 miligramos de trimethoprim y 400 miligramos de sulfamethoxazol. Pero para nosotros esto, para adultos, es útil el Bacterol Forte o Bacticel o Bactrim Forte. El pKa, les muestro simplemente que es la ionización de los fármacos. Con eso estamos terminando el trimethoprim o el cotrimoxazol, mejor dicho. Y hablaremos ahorita de antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? Si existe alguna pregunta sobre el cotrimoxazol, pues hagámoslo, ¿no? Si hay alguna pregunta del cotrimoxazol, que sería, digamos, el último antimicrobiano que estamos viendo en este semestre, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, John Jairo? ¿Por qué John Jairo? No, doctor. Bueno, ojalá nos recordemos, pero entonces el bloqueo metabólico secuencial del ácido metabólico es producido por el sulfamethoxazol y el trimethoprim. Listo. Uno inhibiendo al PABA y el otro inhibiendo las dihidrofolatos reductasa. Esos son 4 conceptos que hay que aprender de eso, del cotrimoxazol. Nada más. El antibiograma, ¿qué dice? Definición. Estudio de la sensibilidad y la presencia de un microorganismo. Ese microorganismo puede ser sensible a varios antibióticos y yo escoger el mejor. Ese antibiótico puede ser de amplio espectro o de espectro reducido. Los de espectro reducido actúan mejor que los de amplio espectro. Quiere decir reducidos que matan pues exactamente, ¿no? Van a inhibir gérmenes más específicamente. Eso quiere decir espectros reducidos. ¿Quiénes hacen el antibiograma? En laboratorio, ¿no? Nosotros simplemente es otro paso para medir la sensibilidad y identificar el tipo de bacteria positivas y negativas. Y el antibiograma sirve para orientar las decisiones terapéuticas. Con eso ya vamos a ver más allá qué tipo de antibiótico hay que utilizar con el informe del antibiograma. Para eso sí. Yo no voy a hacer el antibiograma. Nosotros no vamos a hacer. Los médicos, odontólogos, los médicos no hacemos el antibiograma. Los que hacen el antibiograma son los licenciados en bioquímica y farmacia. Ellos son los que hacen. El segundo objetivo es la evolución de la resistencia bacteriana para ver cómo ha cambiado con el tiempo. Si ha cambiado el espectro antimicrobiano, si han cambiado las bacterias, si son más resistentes, no son más resistentes, etc. Por supuesto, un establecimiento con programas de prevención. Por lo tanto, el antibiograma tiene un concepto, necesidades terapéuticas y epidemiológicas. Terapéuticas para mí, como profesional médico odontólogo, necesito saber qué tipo de antibiograma voy a utilizar. Y epidemiológico, pues para los epidemiólogos, para el estudio correspondiente.
Y cada uno de estos blanquitos que ven ustedes son diferentes antimicrobianos, que nosotros previamente sabemos, es decir, que va a ser el laboratorio previamente sabe. Entonces, al cultivar la bacteria, estos blanquitos se defienden y dicen, aquí no te acercas conmigo. Y van a formar estos halos negros alrededor del antibiótico. El halo más grande sería este, el segundo. Y el halo, no hay nada de halo en este, en el primero, pues es resistente, ¿no? La bacteria. Se lo come más bien al antimicrobiano. Todos estos se están diciendo que pueden ser sensibles la bacteria a estos antibióticos, pero cuanto más ancho el halo, es más sensible. Los círculos negros registran, marcan las zonas donde los antibióticos han inhibido, es decir, cuanto más amplio ese círculo negro, quiere decir que es mucho más eficaz, con mayor o menor eficacia dependiendo de la zona negra. El sexto disco, que es la amoxicilina, no tiene a su alrededor halo de inhibición, lo que indica la resistencia al microorganismo. O sea, no tiene halo negro, es el blanquito puro, y quiere decir que es resistente, ya las bacterias no le temen, pero este sería el mejor. Y aquí las infecciones microbianas graves que comprometen seriamente la salud en esos pacientes hay que hacer que el antibiograma, endocarditis, abscesos, osteomielitis, todos estos se debe hacer el cultivo y antibiograma. Por supuesto, nosotros desde el punto de vista de la odontología no vamos a utilizar mucho. Endocarditis será hecho por el cardiólogo, el absceso será por la oncología, las septicemias por los médicos infectólogos, las osteomielitis por el traumatólogo, las meningitis por los neurólogos, ¿verdad? Entonces, ellos son los que van a pedir el antibiograma. Nosotros estamos retrasando eso para saber qué es un antibiograma y para qué sirve, ¿no? Si se desconoce las actividades de microorganismos aislados, los antibióticos de uso frecuente, en ese caso voy a utilizar también el cultivo. En una patología que no se responde al tratamiento bacteriano clásico, es decir, empírico, también voy a hacer el cultivo y el antibiograma. Los diferentes métodos me permiten a mí decidir la sensibilidad de un antibiótico. O sea, me favorece porque yo voy a decidir en base a eso qué tipo de antimicrobiano voy a utilizar. ¿Cuál? Y tenemos aquí la palabra SIR, que quiere decir S-I-R. S quiere decir sensible, I quiere decir intermedio y R quiere decir resistente. Entonces, me van a informar con el antibiograma el SIR. La sensibilidad buena, entonces, en este caso es lo que me aconsejan. Pero cuando por alguna razón no puedo utilizar los sensibles, puedo utilizar eso. Los resistentes ya no voy a utilizar, por supuesto. Sensible, buena probabilidad de éxito en mi tratamiento. Intermedia, es imprevisible, pero puedo aumentar la dosis. Fuertes concentraciones locales o aumento de la posología. A esto se llama potencia. Voy a aumentar la potencia, aumentando la dosis. Ya hemos hablado de cuando la sensibilidad es intermedia, tengo que aumentar la dosis. Y cuando es resistente, pues ya no tiene ningún efecto terapéutico y por lo tanto no voy a utilizar. Esto es lo primero que debo utilizar. Pero si por alguna cosa no puedo utilizar, No se escucha me voy a nada. detener solamente. El antibiótico, la amoxicilina, tiene un diámetro en el halo de 39 milímetros. La conclusión que el antibiótico es gran poder inhibitorio. ¿Está bien? Puede ser para bacterias gran positivas, gran negativas. Quiere decir que tiene un buen halo negro, lo que hemos visto en esas tabletitas blancas. Halo quiere decir lo que alrededor aparece, tiene un diámetro de 39 milímetros y significa que inhibe muy bien a las bacterias. Luego, el antibiótico B
amoxicilina, ¿cuál utilizaría, jóvenes? A ver, díganme. Ya, pero piensen un poquito. John Henry. Doctor, la amoxi. La Moxi, La doctor. amoxicilina, sí. También amoxi. La amoxicilina. ¿Por qué? Porque es más barata, más segura, ya menos efectos tóxicos. Pero ¿por qué iría a la endofloxacino o al floxacino o a la ciprofloxacina, que sería un derivado de la quinolona? ¿Por qué iría a ver Janet Laura? Cuando me dan estos dos informes, que son buenos, este es un beta-lactámico y este es una quinolona. Ya, por lo barato que es y menos complicaciones tiene la amoxicilina. Pero algo ha pasado que no puedo utilizar la amoxicilina. ¿Cuál será eso? ¡Yo, Jairo! ¿Así sí es alérgico a las penicilinas? ¡Yo, Henry! A ver, ¿por qué? Por las alergias. Alergia a la... Penicilina. Alergia a las películas, doctor. Claro, pues, claro. Mira, puedo dar excelentemente la amoxicilina, pero qué mala suerte la paciente o el paciente me ha dicho que es alérgico a la penicilina. Entonces tengo que ir nomás con antídoto. No hay otra alternativa. ¿Se dan cuenta lo que estoy pensando o no, John Jairo? Sí, doctor. Ya, entonces nosotros decidimos esto. Y si no puedo dar el A, no puedo dar el B tampoco por razones X, finalmente tengo que ir pues al C, que es intermedio. Esto la medicina no utilizo. Estos serían los sensibles, buenos, el A, B. Y este sería el I, intermedio, efecto intermedio. Pero ¿qué voy a hacer con la doxiciclina? Aumentar la dosis. Es decir, más de 100 miligramos. La doxiciclina es derivado de las tetraciclinas, ¿verdad? Entonces, además cuesta más. Ni modo, es de efecto intermedio. No puedo dar ni esto, ni esto. Entonces tengo que dar esto. Ahora, fíjense, este es un inhibidor de la pared bacteriana, este es un inhibidor del ADN y este es un inhibidor de la proteína. Por algo voy a dar eso. Alergia a la penicilina o alergia hipersensible a las quinolonas, entonces voy a dar la doxiciclina, que es un antimicrobiano inhibidor de la síntesis de proteínas, diferente a estos dos. Inhibidor de la pared bacteriana, inhibidor del ADN bacteriano. Entonces, de modo, aumento la dosis de la doxiciclina. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahí está, te está diciendo lo mismo, 39, 38, la dicloxacilina 30. Estos son eficaces, estos dos, y estos sensibles, podríamos decir, ese ponga aquí, y esto, y intermedio. Ya no, mucho tendría que aumentar la dosis. No, estos tres, entre estos tres tengo que elegir. Entre la amoxicilina, la quinolona y la dicloxacilina, la dicloxacilina, la doxiciclina, no es dicloxacilina, doxiciclina. La dicloxacilina es derivado también beta-lactámico. La doxiciclina es derivado de se parecen, es derivado de la tetraciclina. Entonces, este es un beta-lactámico, este es una quinolona y este es una tetraciclina. De estos dos, puedo elegir uno de los dos. Mejor sería la amoxicilina y mejor si utilizo con ácido clavulámico, mejor todavía. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a obtener el resultado del antibiograma y ustedes van a ver aquí esta fila de gérmenes que son sensibles a todos estos antimicrobianos. Sensible a, por lo tanto, sensible a penicilinas naturales. Este es un cuadrito que es para que ustedes tengan mayor visión panorámica de los antimicrobianos.
cultivo y antibiograma para el estafilococo y definir si se puede dar o no. Las enterobacterias, pseudomonas, sensibles a la gentamicina, a la micacina, a la ciprofloxacina, ¿no? Pero también hay que hacer cultivo y antibiograma para identificar las pseudomonas. La Klebsiella, ni que se diga, estas son cephalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son los antibióticos de primera línea? Los que se pueden dar en forma empírica, sin necesidad de antibiograma. Los de segunda línea, necesito el antibiograma. ¿Ya? Antibiograma, ahí está. Segunda línea con antibiograma. Primera línea sin antibiograma. ¿Cuáles son las penicilinas de primera línea? Procaina, potásica, sódica, penicilina, moxicilina. Para gram positivos, de segunda línea, calbencilina, ticacilina. Y fíjense que aquí aparece también la penicilina de la segunda línea para identificar gram positivos, gram negativos, igual a moxicilina. Pero actualmente ya se utiliza como primera línea. También ese es un cuadro que les puede ayudar para tener un panorama. Entre los beta-lactámicos, los de segunda línea son el ácido clavulámico, sulfactanta, que son acompañantes de la amoxicilina y de la piperacilina, pero más importantemente de la amoxicilina. Entre las cefaloxorinas de primera generación, cefalotina, cefatrina, cefazolina, cefadina, cefalexina y cefadoxina. Esta es la cefradina. La cefradina y el cefadroxilo son los más aconsejables que les he dicho para gram positivos resistentes a las penicilinas por la producción de beta-lactamases. Y de segunda línea, de primera generación, son parecidas e iguales, creo. Fíjense que también todas son para gram positivos, las de primera. Las cefalosporinas de segunda generación de primera línea, la cefoxitina, pero la cefoxitina para gram negativos no, porque puede ser para anaerobios también, habrá que hacer más de segunda línea. La cefixima de segunda línea, esas son de tercera generación. Ceftriaxona, la cefoperazona, ceftacidima, cefodoxima, cefopus, medio usados estos términos, y de glucosa, la gentamicina también de primera línea, las de segunda línea también, la gentamicina, la estreptoxina, la amicacina es la más importante para la segunda línea en aminoglucósidos. La gentamicina está utilizando ya de primera línea. La tobramicina también hay que utilizar en segunda línea. Y las tetraciclinas, la tetraciclina natural de primera generación para gram positivos, gram negativos, la doxiciclina se puede utilizar para gram positivos, pero como de segunda línea. No, esto ya no se utiliza en primera línea. La doxiciclina sí se puede utilizar como segunda línea para germes gram positivos y gram negativos. El coranfenicol de segunda línea no se utiliza como primera línea. Aquí está mal. La clindamicina no se utiliza para primera línea. Es de segunda línea. El coranfenicol es la clindamicina. De los macrólidos, todos deberían ser, excepto la eritromicina de primera línea, y los demás deberían ser de segunda línea, pero actualmente estamos utilizando la claritromicina de primera línea y también las para gram positivos y gram negativos. Las fluorquinolonas de primera línea, la norfloxacina, pero eso también estamos utilizando ya como utilizado. Esto no lo utilizamos, esto tampoco. Pero la levofloxacina sí, aquí de tercera generación falta, entre las fiberación fluorquinolonas, la levofloxacina obligatorio debe ser de segunda línea. El metronidazol utilizado de primera línea, pero solo identificando
el metro solo es para anaerobios y es excelente para la enfermedad periodontal anaerobio subclínica del cuello. Con eso creo que hemos terminado. Gracias por su atención, estimados caballeros. ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a hacer enfermedad periodontal y con eso terminamos todos los antibióticos. Y el 7 de mayo es el examen primer parcial. Ya les voy a informar en qué aula. 7 de mayo es el examen primer parcial. Por eso, chicos, lean un poquito más. A veces ya les digo, hay cositas sencillas. Yo no voy a preguntar las dosis, no voy a preguntar la cocinética, pero no, a mí me interesa que sepan que son gran negativos, gran positivos, resistentes para tal, y el mecanismo de acción. Eso es lo que me interesa. En la práctica, el día lunes vamos a ver entonces aminoglucósidos y ¿qué más? Y las quinolonas. Vayan a la práctica porque se repasa ahí mucho más claro, inclusive con el videíto, ¿no? Entonces, los al grupo A1, A2, lunes, martes, para ver los vídeos sobre aminoglucósidos y quinolonas. El grupo B1, B2, igual, aminoglucósidos y quinolonas los días que corresponden. Y el próximo miércoles vamos a hablar sobre enfermedad periodontal. Si no existe ninguna pregunta más, nos despedimos, jóvenes, hasta el lunes con el grupo A1. Que les vaya muy bien, pasen un buen fin de semana, gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego, chicos. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.